Carta de Pablo a la comunidad en la Odisea. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo, a la santa comunidad en la Odisea, y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios. La gracia esté con vosotros, y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones, y oramos por vosotros a Dios todo el tiempo. Porque hemos oído a través del Espíritu del Señor, y a través del hermano Epafras, y a través de Ninfas, que habéis caído en algunas cosas. Y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis hacer un ídolo de Cristo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. De igual manera como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu, a través de Jesucristo dentro de vosotros. Esto ahora os lo dejo saber para que conozcáis qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa, que habéis visto o no mi persona en carne, y para que seáis exhortados vigorosamente en vuestros corazones, y para que después queráis unir vuestro amor, en el cual se encuentra toda riqueza del entendimiento propio, para reconocer el gran secreto de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Porque en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Pero por eso os exhorto, para que nadie os seduzca con palabras adornadas y persuasivas, raciocinios mentales, y con filosofías de los gentiles. Porque el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los gentiles que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Porque comprados sois para el Padre con la muerte del uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo queréis consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy siempre con vosotros, mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertiros y mostraros cómo algunos de vosotros, queridos hermanos, han caído en una gran insensatez, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Pero que sea así, que mantengáis a Jesús el Cristo, como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también andéis en el Evangelio que os he predicado fielmente. Que arraiguéis raíces seguras en este mismo, y que seáis firmes en la fe, así como os he enseñado a todos vosotros en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios, que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así como ahora queréis ser y tener, sois adversarios de Cristo y de su palabra. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volveros esclavos y siervos de la ley, tratados duramente, y del pecado y de la muerte, de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? Escuchadme, yo os digo, mirad bien para que no seáis engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana, y mediante la doctrina larga de lengua de aquellos entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria que nos ha redimido, y que a través de él hemos sido creados como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y les dije, escuchad, hermanos, Dios es uno, y Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor, y Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza, y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra.
Si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados, sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo, en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Porque con Cristo fuisteis sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no vale para nada porque Cristo vino ya y resucitó, y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Shabbat, si es que Cristo obró en cada día, y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor, y no ha holgado el Shabbat? Pero os conozco, y por eso os digo, Cristo como es Él quiere ser pobre con el mundo, pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por el que queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien las ha confirmado en la última cena, y por eso también debería existir una ceremonia de sacrificio. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas, a pesar de que fui antes de mi convocación un sirviente y esclavo del templo, mucho más bribón de lo que vosotros jamás fuisteis? Pero ahora quiero deciros, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia, porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que enceguecer, con el fin de perder todo lo que es del mundo, antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. Pero ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo, y para que pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? Que el que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Pero para los ciegos el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones, alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que queréis dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso os pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia? Por eso abandonad todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó, porque estuvisteis muertos en vuestros pecados sin el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo, como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada, clavándola en la cruz, una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos, pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo, en el del juicio y en el de la muerte. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte?
para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? Oh necios ciegos de toda necedad, vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ¿ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte? ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aun así Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte, y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios. Y para que vosotros podáis caminar en honra, Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia, y junto con Él la llevó a la cruz. Oh vosotros, vivificados en Cristo, ¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregaros a la muerte? Ahora, ¿con qué debo compararos? Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Sí, vosotros sois como una meretriz ardiente, que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? ¿No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados, para ver si encuentra a aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente? Y si lo ve le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Hola, odicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde debierais esperarle. Pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo, por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Por eso, no permitáis más que nadie ponga vuestra conciencia en compromisos, no por un obispo o sacerdote no convocado por Dios, ni por la celebración de algún día festivo, ni siquiera a causa del antiguo Shabbat o la luna nueva, ni a causa de algún templo, ni de la ceremonia de sacrificios o vestiduras adornadas, y mucho menos a través del alimento y bebida. Sed moderados en el comer y beber. Esto es bueno para el espíritu, el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. Pero si alguien dice, enseña y exige que esta y aquella comida están prohibidas comerlas porque son impuras según la ley de Moisés, entonces en contraposición digo yo, Moisés y los profetas han sido cumplidos y liberados por Cristo. Y a nosotros el Señor no nos ha prohibido ningún alimento, pues Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos, y ha dicho, lo que comes no te hace impuro, pero lo que sale de tu corazón, como palabras malintencionadas, malos deseos, avaricia, envidia, asesinato, ira, glotonería y gula, fornicación, adulterio y cosas parecidas. Esto es lo que siempre contamina al hombre. Por eso, dado que este Evangelio lo recibimos de Él mismo, del único Señor de toda gloria, qué grandes necios tendríamos que ser si es que nuevamente nos dejaremos subyugar voluntariamente en el yugo antiguo tan duro. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ya la sombra, que bien tuvo un significado previo y profético, de aquello que sucedió delante de nuestros ojos, si nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo?
Por eso os pido, e incluso os ruego, no permitáis a nadie que os fije el objetivo, a nadie que arbitrariamente procede de su propia manera, aunque aparentemente sea en toda humildad y completa espiritualidad de los ángeles de los cielos, pero eso sin nunca haber oído o visto nada de ellos, y que por eso está engreído de lo que tiene entre manos, por supuesto en el sentido mundano. De modo que no hagáis caso a uno que no se atiene a la cabeza, la que pasando por los miembros, las ligaduras y las junturas facilita a todo el cuerpo su fuerza de actividad, la que mantiene su mutuo funcionamiento y facilita el crecimiento hasta llegar a propiedades divinas, sino que únicamente se atiene a su propio concepto, que está lleno de suciedad e inmundicia, de intenciones egoístas, de engaño y mentira, lleno de avidez de dominar, de avaricia y de envidia. Pero precisamente esto es la intención de aquel que se os quiere imponer, como si hubiera sido convocado por el Señor y por mí, y como si después vosotros mismos le hubierais elegido. Pero aquí os digo a todos vosotros, éste tiene dentro de sí el espíritu del diablo, y anda entre vosotros como un lobo disfrazado con piel de oveja, y como un león hambriento y rugiente, que afanosamente está buscando devoraros. Por eso quitadlo inmediatamente de su puesto, y retornad a Ninfas, cuya casa es una verdadera comunidad de Cristo. Dado que en Cristo todos vosotros habéis muerto para el mundo y sus preceptos, ¿por qué motivo queréis ser atrapados nuevamente con preceptos del mundo, como si aún vivierais en él? Pero la casa de mi querido hermano Ninfas ha permanecido fiel en su libertad, así como yo se la había dado por encargo de Jesucristo, el Señor de la eternidad. Ninfas ha reconocido al lobo, así como yo lo he reconocido a través del Espíritu de Dios que está dentro de mí, y que constantemente me impulsa, me lleva y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa ante Dios, como también de la misma manera al hermano Ninfas. Por eso también yo os exhorto con la fuerza de todo celo justo en Cristo el Señor, para que sin demora vayáis donde Ninfas y os volváis nuevamente una comunidad en su casa. Y no hagáis caso a aquellos que con cara hipócritamente piadosa os dicen, no toquéis esto, no probéis aquello, no cojáis esto, y no hagáis esto o aquello, cosas que siempre pasan desapercibidas, y que en sí no son otra cosa que preceptos humanos totalmente vanos, sino que oíd lo que yo os digo desde el Espíritu de Cristo que está en mí, para que nuevamente os volváis libres, y junto con Jesucristo os volváis coherederos verdaderos en el reino de Dios vivo en vosotros. Oh hermanos, pensad, ¿qué podrían serviros aquellos que tienen la apariencia de sabiduría y una espiritualidad de humildad adoptadas por ellos mismos con fines hipócritas y farsantes? Y que dicen, si miras a una mujer, entonces ya has pecado. Si comes alimentos impuros prohibidos por Moisés, entonces estás impuro todo el día. Y si tocas a un gentil y hablas con él más de 3 palabras, entonces tendrás que confesárselo al sacerdote del templo para que te purifique ante Dios. Y estando ellos mismos en realidad llenos de inmundicia y llenos de avaricia y fornicación, y practicando secretamente comercio con todos los gentiles, y haciendo todo lo posible para que nada pueda malograrles la amistad secreta con ellos. Pero yo os digo, el cuerpo precisa de lo suyo, así como el espíritu, dado que tiene sus necesidades, incluso las de la evacuación. Por eso también debéis darle en la justa medida lo que Dios ha determinado para el cuerpo, y debéis consumir lo que ofrece el mercado, porque el cuerpo necesita su cuidado, así como el espíritu su libertad. Por eso sed libres y no esclavos de los ciegos necios del mundo. Pero ¿qué mérito puede tener aquel que ha hecho ayunar a su estómago, si su corazón está colmado de malos pensamientos, deseos y apasionamientos? ¿No sería mucho más sensato ayunar en el corazón y no en el estómago? ¿Cómo podéis ser tan necios y permitir que os hagan creer que al Señor le es más agradable si alguien come un pescado marinado en aceite, que si comiera otra carne de un animal de sangre caliente y su grasa en vez de aceite? Pero yo os digo, comed todo el tiempo con moderación y sentido aquello que os sabe y hace bien a la salud de vuestros cuerpos, y tomad vino con agua, así como yo también hago, cuando pueda tenerlo. Y no tengáis remordimiento por esto. Así entonces habréis actuado correctamente, incluso en relación a esto.
porque el Señor no tiene complacencia en el ayuno del estómago, pero sí en el del corazón. Por eso, ayunad día y noche en el corazón. Entonces así ayunaréis en el espíritu y en la verdad. Si os pusiera a ayunar según la doctrina hipócrita de aquel que ante vosotros aparenta como si ahora ya solo estuviera con un solo pie sobre la tierra y todo lo demás en el cielo, entonces vuestro ayuno no tendría más valor que aquel de los gentiles que comen en sus días festivos las golosinas más refinadas, para después estar tanto más libidinosos que en un día común y corriente, en que tienen su alimento diario habitual. ¿Qué os importa lo que hay abajo en el mundo? ¿Y para qué procuráis cumplir con los preceptos del mundo que son obras de los hombres? Anhelad lo que está arriba, allá en donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, porque esto os será de mejor provecho que todas las locuras del mundo totalmente vanas. Si sois despertados en el Espíritu y resucitados con Cristo, entonces sois de arriba, pero no de abajo. Por eso, anhelad también lo que es de arriba, pero no lo que es de abajo sobre la tierra. Porque vosotros habéis muerto para el mundo, y vuestra vida está acogida con Cristo en Dios. Pero cuando se manifieste Cristo, que ahora es vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifiestos con Él en la gloria. Por lo tanto, matad nuevamente vuestro mundo, que en muchos sentidos está sobre la tierra, como los miembros de vuestro cuerpo, con los cuales os habéis entregado, y ahora de nuevo queréis entregaros a la fornicación, la impureza, la concupiscencia vergonzosa, los malos apetitos, la codicia, envidia y avaricia, en todo lo que desde siempre consiste la idolatría de los gentiles. Y ante todo, evitad la mentira, porque ella es la hija más cercana de Satán. Despojaos del viejo hombre, y revestíos con el nuevo en Cristo, el cual será renovado para que reconozca a aquel que le había creado conforme a su propia imagen. Yo os dije, evitad la mentira, porque es la hija más cercana de Satanás, porque ahora vosotros, como he averiguado a través de ninfas, y de la misma manera a través del Espíritu de Cristo dentro de mí, os habéis convertido en gran parte a la doctrina de preceptos humanos. Porque ¿qué es el templo sino un precepto humano, una obra muerta hecha por la mano del hombre, un ensueño vano que siempre se esfuma cuando el ojo despierta del sueño? Siendo así, entonces es una mentira en la que os refugiáis para engañaros y estafaros a vosotros mismos, porque creéis que en el templo entregáis toda honra a Dios. Además mentís a Dios mismo si pensáis que de esta manera le ofrecéis un servicio de sacrificio importantísimo. Necios, ¿qué servicio pensáis hacer al Todopoderoso que anteriormente ya había creado el cielo y la tierra, mucho antes que Él los hubiera creado? ¿Qué es lo que tenéis que no lo hayáis recibido ya antes? Y si lo recibisteis, ¿por qué hacéis como si no lo hubierais recibido? ¿Queréis acaso con esto realizar un servicio agradable al Señor, adorándole a través de ceremonias, de inciensos y a través de oraciones muertas escritas sobre papiros largos o anchos, dentro de un templo construido por las manos de los hombres? Oh, mirad, cuánto os ha engañado un apóstol de Satanás. Pero fue en el templo en que Cristo, en el cual vive la plenitud de la divinidad, ha sido sentenciado a la muerte física. En el templo cuya destrucción total fue profetizada por él mismo. Por eso, ¿cómo podría tener complacencia él ahora en aquello de lo cual ha advertido enérgicamente a sus discípulos y en el Espíritu también a mí, diciendo: Cuidaos del fermento de los fariseos y los sumos sacerdotes? Y vosotros queréis ahora erigir como morada del Señor la antigua casa sentenciadora, que se ha convertido en un horror ante Dios, para que en ella le matéis múltiples veces. Cuán ciegos y cuán mundanos os habéis vuelto, para no daros cuenta de esto a la primera vista. ¿Acaso no es suficiente que Cristo haya muerto una sola vez para todos, y ahora nosotros todos junto a Él, con lo que hemos resucitado estando todavía en nuestra carne, junto a Él, hacia el verdadero reconocimiento de su Espíritu que está en nosotros, y para el reconocimiento del Padre que nos amó ya antes de que existiera el mundo? ¿Cuántas veces aún queréis matar a Cristo, a Él que es el único vivo eternamente, que nos ha despertado de la muerte hacia la vida eterna a través de su resurrección gloriosa? Pero yo, Pablo, os digo, id y destruid ese templo, eliminad el día festivo del calendario, destituid al obispo fingido y sus servidores que quieren vivir a costa del trabajo de vuestras manos,
al igual que los de Jerusalén, y se han construido ya una caja metálica muy grande para guardar el oro y la plata que ahorrasteis. Y quemad las vestimentas adornadas que ahora son un horror ante Dios. Así haréis al Señor un servicio mucho mejor que dejaros matar espiritualmente en aquel templo durante 1000 años. Ya que queréis una casa agradable a Dios, entonces construid un hospital para enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos, una casa para viudas y huérfanos, y una para los extranjeros accidentados, sin hacer excepciones, sean quienes fueran. A todos estos recibidlos con alegría y compasión, y compartid todas vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros, cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único Santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación, porque Él mismo lo ha recomendado cuando dijo, y lo que hacéis a los más ínfimos de estos pobres, a mí me lo habéis hecho. Si Él en repetidas ocasiones manifestó claramente que es un servicio al agrado de Él, ¿cómo es posible que vosotros queráis uno que es un horror para Él y que le da ascos? Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios, el Señor en Cristo. Y éste le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. Por eso construid de nuevo este templo en vuestro interior espiritualmente, y ofreced en él vivamente al Señor todo el tiempo. Ni el templo ni la ceremonia, tampoco Pablo ni sus discípulos, ni el judío ni el griego, tampoco la circuncisión de los judíos o la incircuncisión, tampoco el templo de Salomón, así como tampoco el no griego, el escita, el gentil, el libre, el esclavo, ni el Shabbat, ni la luna nueva, ni el año de jubileo figura algo ante Dios, sino únicamente Cristo es todo en todo. Por eso, vestíos solo de Cristo, como los elegidos de Dios, como sus santos y sus amados, a través de la fe viva, a través del amor, a través de la compasión cordial hacia vuestros hermanos, a través de amistad, amabilidad, humildad, mansedumbre y toda paciencia. En todo llevaos bien el uno con otro, y perdonaos mutuamente de corazón lo que alguien tuviera en contra del otro. Así también yo os perdonaré. Y el Señor os perdonará en la medida en que vosotros os perdonáis mutuamente. No os enjuiciéis mutuamente al igual que los gentiles, que tienen sus juzgados propios, sino sed conciliadores y tolerantes entre vosotros, y conciliad vuestras cosas en el corazón. Así ante el Señor haréis mejor que si cumplieseis fidedignamente todos los preceptos de Moisés, que son difíciles de acordarse, y más aún cumplirlos, porque el Señor no tiene complacencia en los preceptos de Moisés, sino solo en un corazón puro que ama verdaderamente a Dios y al hermano. Pero ante todo sujetaos al amor, porque sólo éste vale ante el Señor, y es el único medio real para toda realización y toda perfección. Que en el amor y a través del amor reine la verdadera y perfecta paz de Dios en vuestros corazones, una paz a la que todos vosotros sois llamados en un cuerpo en Cristo el Señor. Y si agradecéis a Él, entonces agradecédselo todo el tiempo y por la eternidad en el Espíritu y en la verdad. Pero no en un templo muerto que no vale nada ante Dios, el Señor y dador de la vida, que es el único que mira en el corazón y su respectiva paz. Dejad que la palabra viva de Cristo habite entre vosotros en abundancia en todo amor y toda sabiduría verdadera y perfecta que surge del amor, enseñándoos, amonestándoos y edificándoos los unos a los otros con todo tipo de cosas y observaciones espirituales y maravillosas, con salmos del amor y otros cantos de alabanzas y canciones espirituales amorosas. Pero cantad en el corazón y no hagáis bullicio vacío con la boca. Así vosotros seréis más agradables al Señor que el bullicio vano de los fariseos, judíos y gentiles, que dan mucha labor a sus labios con el interés en el oro, mientras que en sus corazones están más fríos que el hielo. Pero todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y agradecedle por todo a Dios el Padre a través de Él, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros, y en su corazón vive la plenitud del Padre.
Pero también escuchad vosotras, mujeres de la Odisea. Así quiere el Señor, nuestro Dios de eternidad, que seáis verdaderamente sujetas a vuestros hombres en Cristo, el Señor. Porque en el hombre vosotras tenéis la jurisprudencia de Cristo. Pero vosotros, hombres, amad a vuestras mujeres con justa medida, y no seáis duros con ellas. Pero no exageréis con el amor hacia vuestras mujeres hasta el punto de olvidar al Señor, porque el amor al Señor es célibe, es decir, como si no tuvierais mujer. Y vosotros, hijos, sed obedientes verdaderamente ante vuestros padres en todas las cosas que no están contra Cristo, porque esta es su voluntad, y le es agradable. Pero vosotros, padres, no hagáis amargos los ánimos de vuestros hijos a través de palabras duras y maltratos, para que ellos no se vuelvan tímidos ante vosotros y se conviertan en serviles cobardes e hipócritas, porque a través del amor podéis convertir en tierno a un rebelde manifiesto. Pero un hipócrita y adulador es incorregible. También os digo a vosotros, esclavos y siervos de vuestros señores, sed obedientes a ellos en todas las cosas que no están en contra de Cristo, pero no con un servicio que simplemente agrada a la vista para cortejar a vuestros señores, sino en la verdadera sencillez de vuestros corazones y en creciente temor a Dios. Pero todo lo que vosotros realizáis, realizadlo así como si sirvierais a Cristo el Señor en toda fidelidad de vuestros corazones, pero no como si sirvierais a hombres, y vendrá el día en que también vosotros recibiréis de Él la recompensa de la gloria. Pero quien de vosotros hace injusticia contra su señorío, se lo está haciendo de igual manera al Señor, porque el Señor no mira si alguien es señor o esclavo, sino solo la obra y el motivo de la obra. Por eso, a quien hace injusticia, un día venidero el Señor también le dará el pago merecido. Vosotros podéis engañar a los hombres, pero el Señor no se deja engañar, porque ante Él siempre están abiertos vuestros corazones. A vosotros, señores, que sois los empleadores, os digo que tengáis en cuenta que vuestros esclavos y servidores también son vuestros hermanos ante el Señor. Por eso atendedlos siempre como es justo ante el Señor. Dadles el salario que les corresponde a la hora justa, y eso con amor en Cristo. Y sed conscientes de que todos tenemos a un Señor en el cielo, a Cristo, el Dios Santo por la eternidad. No dejéis de dedicaros a la oración, y expresad vuestro agradecimiento sin cesar, pero no con labios, sino en el Espíritu, y en la verdad con la sencillez de vuestros corazones, y en la devoción verdadera en el amor hacia Cristo el Señor. Al mismo tiempo, orad también para mí, para que el Señor siempre quiera abrirme sus puertas hacia la palabra viva, y yo pueda siempre hablar ante vosotros y todos los hermanos en Cristo sobre su gran secreto y sobre su reino, porque también yo estoy todavía atado al mundo y soy un hombre muy corriente, que solo puede profetizar cuando el Señor abre la puerta de su gracia. Que vuestro comportamiento ante cualquiera sea sencillo y sabio, también ante aquellos que están fuera de nuestra comunidad, como judíos y gentiles. No juzguéis a nadie, ya sea a un bárbaro, gentil, judío, griego o no griego, sino comportaos sabiamente según la hora y la situación. Cuando habléis con cualquiera, que vuestras palabras estén siempre sazonadas con amor y llenas de sal de la verdadera sabiduría proveniente de Dios. Y de esta sabiduría debéis sacar lo que vais a hablar con alguien, para que éste se entere de la gran diferencia que hay entre la sabiduría divina y el saber de los sabios del mundo. Pero yo, Pablo, pienso que no he omitido nada para mostraros qué es lo que se encuentra entre vosotros, lo que es una mala hierba venenosa. Sí, un árbol de veneno dañino, cuya respiración ahoga todo. Y así ya no tengo nada más en contra de vosotros. Por eso, queridos hermanos, que siempre haya una ceremonia verdadera entre vosotros, que vosotros en el Espíritu y la verdad deis la honra a Dios, que es el Padre en el Hijo, siempre amándole sobre todo en su Hijo, que por su amor ha muerto por todos nosotros en la cruz, para traernos nuevamente la filiación que nuestros padres desde Adán habían perdido. Y yo os pido, por amor a Dios, que traigáis frutos dignos de un retorno de vuestro paganismo nuevo, a la iglesia viva de Dios que habita dentro de vosotros, pero no en templos, vestimentas o en cualquier ceremonia. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con vosotros siempre y eternamente.
En lo que se refiere a mi situación en Roma, sobre esto ya os informará el fiel hermano Tíquico, al que os envío a vosotros, y a los colosenses, que igual que vosotros arriesgan que Satán los engañe. Saludad de mi parte a todos los queridos hermanos, a Ninfas y a la casa de su fiel comunidad, porque yo doy testimonio que Él es justo y que como yo siempre ora a Dios por vosotros. Saludad también a los colosenses cuando vayáis donde ellos, porque hay algunos de entre ellos a los que vosotros conocéis, y que siempre son justos y fieles en la fe y en el amor de Dios. Y cuando los colosenses hayan leído su carta, entonces también leedla vosotros, así como os ruego por Dios que también esta carta la deis a leer a los colosenses, porque a ellos esta carta les hace tanta falta como a vosotros. Pero finalmente os advierto aquí por escrito, como Tíquico os manifestará verbalmente, que esta carta debe ser leída en todas las comunidades, como en la de los colosenses. Mi saludo de mi propia mano, no olvidéis de mi amor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Escrita en Roma, a través de Tíquico y su compañero Onésimo, que ambos han sido enviados hacia vosotros y hacia los colosenses.